tal? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Este es Espacio Diverso, una coproducción entre Justicia TV y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED. Espacio Diverso es un espacio para reflexionar, analizar, hablar sobre temas relacionados con el fenómeno discriminatorio en la Ciudad de México. Despenalizar el aborto y garantizar su acceso libre, seguro y gratuito es un tema de justicia para las mujeres y personas con capacidad de gestar. En México, el aborto voluntario está despenalizado bajo ciertas condiciones en 8 entidades: la Ciudad de México, Hidalgo, Veracruz, Oaxaca, Colima, Baja California, Coahuila y Sinaloa. Como lo ha afirmado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es inconstitucional que el derecho al acceso a la salud dependa del lugar de residencia de las personas. Estas reformas legislativas que no derivan de la concesión de persona o legislatura alguna, sino de la obligatoriedad de garantizar un derecho, dejan atrás una larga lista de pendientes. La despenalización en el resto de los estados, la necesaria discusión respecto a que el aborto salga de manera definitiva de los códigos penales para pertenecer a una legislación de salud, la criminalización social, la garantía efectiva como un procedimiento más de salud, de seguro y gratuito, y sobre todo la desestigmatización del aborto como un proceso que sea necesariamente oscuro, difícil, negativo, indeseable, asociado al sufrimiento y a la muerte. Necesitamos cambiar las narrativas. Como Gire ha señalado, en México persiste un fuerte estigma en torno al aborto, basado en la idea de que la maternidad es una función obligatoria para las mujeres. Esta idea continúa permeando no solo la cultura, sino todas las instituciones del Estado y sus leyes, y representa una violación a los derechos humanos. Dicho estigma constituye la base para la criminalización legal y social del aborto, que afecta de manera concreta a mujeres y a otras personas gestantes. Por lo general, procedentes de contextos de violencia, marginación económica y falta de acceso a la información reproductiva. Además, envía un fuerte mensaje desde el Estado con respecto a decisiones reproductivas que corresponden a la esfera privada. El día de hoy, pues vamos a hablar evidentemente del derecho al aborto, y para eso pues nos acompañan las 3 organizaciones más representativas que han luchado a favor de los derechos reproductivos de las mujeres y personas gestantes de nuestro país, que son Gire, Fondo María y Católicas por el Derecho a Decidir. Nos acompañan Rebeca Ramos, directora ejecutiva de Gire, Brenda Michelle Gutiérrez Guzmán, oficial de incidencia y comunicación del Fondo María, y Aide García, subdirectora de Católicas por el Derecho a Decidir. Les agradezco mucho que nos acompañen el día de hoy en este programa, de verdad de lujo, porque me parece que ustedes representan justamente, pues desde sus trincheras cada una y desde sus perspectivas cada una, esta lucha por reivindicar los derechos reproductivos de las mujeres y de las personas gestantes, reconfigurar esta narrativa detrás del derecho al aborto y pues eso, generar espacios en donde todas las mujeres podamos tener acceso al aborto, no dependiendo de nuestra geografía o no dependiendo de nuestro acceso económico. Entonces, pues me gustaría empezar con Rebeca, con Gire. Pues, ¿cuál es la percepción y el diagnóstico en torno a los avances en la despenalización del aborto? Rebeca, ¿cómo estamos? ¿Cuál es el estatus del tema en nuestro país? Hola, pues un gusto compartir con ustedes y estar en este espacio diverso platicando de un tema que me parece que nos importa a todas, a todos y a todes. Tiene que ver con el ejercicio de la ciudadanía, con el ejercicio de los derechos humanos, como ya señalabas, Geraldina. Y me parece que aquí vale muchísimo la pena retomar lo que hace unos meses ya señaló el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Esto es un tema de derechos, esto tiene que ver con el ejercicio del derecho a la autonomía personal de las personas, de las mujeres, de las personas con capacidad de gestar, y en ese sentido decir que pues hoy en 2022 tenemos la posibilidad de celebrar avances en este tema en términos de tanto resoluciones jurisdiccionales como reformas legislativas. Tenemos esta cuestión compleja por el tipo de federalismo que tiene México y que se ejerce desde lo legal, sobre todo en términos penales, pues con este resabio, ¿no? Esta tradición que lastimosamente en nuestra región ha regulado al aborto como un tema que tiene que ver con el derecho penal, como un delito, y pues por esta lamentable razón
es que tenemos una regulación que, como ya bien señalabas, Gera, pues implica regulaciones y la aplicación de distintas leyes dependiendo del lugar de residencia o en el lugar en el que esté una persona que requiera un aborto. Tenemos casos como en estas 8 entidades en donde se considera como una conducta que incluso es un servicio de salud, y en otras en donde esta misma conducta, interrumpir un embarazo voluntariamente en las primeras semanas de gestación, es considerada como un delito tanto para la persona embarazada como para el personal de salud o quienes coadyuven para que se lleve a cabo. Pero sí me gustaría muchísimo resaltar que esto es una lucha que tiene décadas. Allá por la década de los 70 habían un grupo pequeño de 8 mujeres manifestándose frente al Senado diciendo se tiene que salir de los códigos penales. Hoy vemos en las calles a miles de mujeres, miles de personas con el pañuelo verde exigiendo aborto legal y seguro, y esto afortunadamente ha sido retomado por algunas instituciones, por autoridades, ya sea legislativas, pero también la Suprema Corte de Justicia. Aquí también me gustaría señalar que las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia no son de 2021, ya desde el año 2000, con aquel caso que tenía que ver con la inclusión de ciertas causales en el Distrito Federal, se empezó este camino en los precedentes jurisprudenciales de las resoluciones de la Corte en torno a ir flexibilizando más esta interpretación que tiene que ver con el ejercicio de los derechos. Entonces, yo creo que el día de hoy estamos no sé si a mitad del camino, sí avanzando unos pasos muy, muy importantes, pero definitivamente todavía queda mucho por hacer en términos de que tengamos una regulación igual para todo el país, para todas las mujeres, para todas las personas con capacidad de gestar, y lo más importante, que tiene que ver con un acceso real en los servicios a lo ancho y largo de México. Entonces, diría que tenemos muchas cosas que celebrar, pero todavía un camino importante por recorrer. Gracias, Rebeca. Sí, justo, ¿no? Una cosa es que esté la legislación o que esté la decisión de la Corte, y otra cosa es el acceso real, porque todavía existen muchísimas barreras. Y con eso me gustaría irme contigo, Brenda. Desde Fondo María, ¿cómo ven este acceso real a el aborto, y en general cómo se ha logrado aterrizar este cambio legal y este cambio desde las decisiones de la Corte? Um, bueno, en realidad sí, también a nosotras nos parece muy importante el fallo de la Suprema Corte, porque no solo es en esta cuestión legal que mencionaba Rebeca, sino también como este impacto social que tiene este fallo, como para decir que el máximo órgano judicial de México dice que no son delincuentes las mujeres que abortan, ¿no? Y cómo cambia esto en el imaginario de quien decide abortar, porque entonces ya no es una criminal, ya no es una delincuente, y esto pues modifica por completo la narrativa que hay en torno al aborto. Sobre la última pregunta que me hacías, también es importante decir que hay como muchos retos en la implementación de esta despenalización, o de incluso de estos 8 estados en los que ya está despenalizado, porque antes incluso ya existían causales que permitían en esos estados acceder a abortos seguros, y tampoco era fácil acceder a eso. Las mujeres muchas veces tenían que viajar a la Ciudad de México de todas maneras. Entonces, pues una de las cosas que nos parece muy importante es que esos cambios en los códigos penales se vean reflejados en los servicios de salud. Es decir, tiene que modificarse la Ley General de Salud de estas entidades para que exista como una ruta clara de acceso al servicio, y las instituciones de salud de cada estado puedan decir cómo van a hacer que las mujeres puedan ir a la clínica y abortar. Y entonces se necesita una ruta clara para eso, se necesita que las instituciones y el personal digan qué capacitaciones necesitan, o si ya están listos para recibir mujeres, pero todo eso tiene que verse tiene que concebirse el aborto como una materia de salud y no como un asunto penal, como lo mencionaba también Rebeca. Eso es muy importante. Y también, pues sobre esto de las capacitaciones, ya hay como un lineamiento técnico que se ha hecho como por la Secretaría de Salud para la atención del aborto seguro, que está publicado ya, y que entonces en estas leyes generales se puede retomar y se puede empezar como a implementar. Gracias, Brenda. Y justo, ¿no? El tema de las capacitaciones y de los cambios de las narrativas. Y con eso quisiera yo irme contigo, Aide. El trabajo que hacen desde Católicas, pues justamente pasa por
conversar, digamos, sobre estas perspectivas morales con respecto al aborto. Y bueno, pues vimos que también cuando se toma la decisión con respecto a la acción de inconstitucionalidad reciente, apenas en septiembre pasado, también se falló unos días después una relacionada con el tema de la objeción de conciencia. Entonces, ¿cómo hacemos para justamente, por un lado, cambiar las narrativas relacionadas con el aborto, entenderlo como un acceso a derechos y pues hacerlo compatible con la objeción de conciencia que pues tiene sus bemoles cuando estamos hablando de el acceso a un derecho que tiene que proveer un sistema público de salud, ¿no? O sea, porque quienes ejercen como personal de salud en las instituciones de salud para practicar los abortos son funcionarios y funcionarias públicas que tienen pues la obligación de garantizar el derecho. Entonces, ¿cómo hacemos esto compatible y cómo trabaja Católicas en este sentido, Aide? Sí, bueno, pues muchas gracias por el espacio. Me parece muy importante que estemos tocando este tema justamente casi a poco tiempo de que estemos cumpliendo 15 años de la despenalización del aborto en la Ciudad de México, que me parece un parteaguas muy importante, no solamente en el país, en la Ciudad de México, sino también a nivel regional, que en ese entonces fuimos la primera ciudad de la región que se despenalizaba el aborto. Me parece que efectivamente a todo este tiempo y en la historia de la lucha feminista por la despenalización del aborto y porque este sea un derecho pleno para las mujeres y las personas gestantes, me parece que efectivamente nos hemos encontrado con muchos obstáculos, digamos, en ese sentido, sobre todo de cómo se ve el aborto en la narrativa desde una mirada moral, religiosa y conservadora. Creo que ahí hay un punto importante en términos de que Católicas ha puesto el énfasis de que a las mujeres y las personas con capacidad de gestar se les reconozca la autoridad moral para tomar sus propias decisiones y definir y así decidir una maternidad de manera libre. Para nosotras eso es lo esencial. Y después yo creo que sí hay una gran batalla por cómo podemos en ese marco de la garantía de los derechos fortalecer el principio laico para la discusión que tiene que ver con, como nosotras les llamamos, las cuestiones morales, ¿no? En términos de cómo hay elementos que permanentemente se están oponiendo a que se liberalicen las leyes, se garanticen los derechos, se empiecen a construir otras formas y perspectivas para ver la interrupción legal del embarazo. Entonces ahí creo que hay un punto importante donde hemos puesto el énfasis que tiene que haber en principio una atención de la función pública, ¿no? Desde una ética laica, donde efectivamente los funcionarios públicos, independientemente de sus visiones morales o religiosas, tienen la obligación de dar servicio de interrupción legal del embarazo, ¿no? Sabemos que existe y que justamente la Suprema Corte lo hace excelentemente en términos de que también tenemos que reafirmar que la objeción de conciencia no es un derecho en sí mismo, ¿no? Lo que es el derecho es la libertad de conciencia, que se resguarda esa libertad y esa autonomía individual y moral, pero eso no quiere decir que sea un obstáculo la objeción de conciencia para que las mujeres tengan garantizado el derecho a la salud, a los servicios de interrupción legal del embarazo, a la información, etcétera. Entonces nos parece que ahí hay un punto importante en el que desde el trabajo de Católicas hemos contribuido en el cambio social y cultural para que se deje de ver el tema del aborto como estos discursos morales religiosos que son asesinato, que es un pecado, etcétera, ¿no? Porque creo que la reivindicación que estamos haciendo es del ejercicio de los derechos y no de pecados ni de cuestiones religiosas que son muy respetables, digamos, de alguna manera en lo individual de las personas, pero al final sí creo que la lucha por los derechos sexuales y reproductivos tienen que ver con principios laicos, con principios democráticos y con garantía de derechos humanos.
Claro, por supuesto, ¿no? Forman parte del ámbito ético, digamos, de las personas individual y no parte de una moral pública, porque justo no podemos imponer una perspectiva a toda una sociedad cuando estamos dentro de una democracia. Una pregunta, Aide, ¿siguen teniendo la caricatura de, ¿cómo se llamaba? ¿Catolicadas? Catolicadas, justamente es una herramienta educativa que hemos utilizado mucho, incluso Catolicadas el 8 de marzo cumplió 10 años. Tenemos ya 10 años del trabajo que hemos hecho con Catolicadas y sigue vigente. Buenísima, pues quienes están viendo el programa y no la conocen, por favor búsquenla, porque de verdad es una herramienta muy, muy buena que ha producido, que ha publicado Católicas por el Derecho a Decidir. Y bueno, pues tenemos ahorita unos minutitos y entonces antes de irnos al corte, quiero regresar contigo, Rebeca, un poco para retomar lo de la acción de inconstitucionalidad, porque creo que abrió, digamos, ahí una puerta en términos de lo que sucedió hace ya 10 años con matrimonio igualitario, ¿no? De pronto vemos una oportunidad de esta marea verde, de lo que llamábamos antes la lluvia de amparos en matrimonio igualitario, esta marea verde. ¿Qué está pasando? Más o menos danos ahorita una pintadita para que después del corte podamos entrarle de lleno a conversar sobre este tema. Pues justo con esta acción de inconstitucionalidad es la primera vez que la Corte tiene la oportunidad de ir directo al tema de la criminalización, porque lo que sucedió en Ciudad de México a la hora de analizar la despenalización fue justo la otra parte de la moneda, si era válido, si era constitucional despenalizar el aborto en el primer trimestre de la gestación, y en este caso la Corte lo que analizó en el caso de Coahuila, el Código Penal de Coahuila, es si era constitucional tener un delito que prohibiera de manera absoluta el aborto voluntario, y afortunadamente por unanimidad, esto también hay que decirlo de manera muy clara, el Pleno de la Suprema Corte señala que es inconstitucional, que violenta los derechos humanos, y a partir de esta resolución, que yo coincido con Brenda, no nada más tiene un impacto muy importante a nivel legal, sino a nivel simbólico, a nivel cultural, en términos de escuchar al máximo tribunal del país hablar y decir con todas sus letras que esto violenta los derechos humanos, es que desde diferentes ámbitos, desde diferentes lugares del país se han presentado una serie de amparos. Desde GIRE, junto con organizaciones locales, hemos tenido la oportunidad de presentar unos amparos, uno en el caso de Puebla y otro en Aguascalientes, precisamente en contra de la legislación vigente sobre el amparo que criminaliza de manera absoluta. Ha habido otros amparos que se han presentado y que se han ido resuelto. Entonces yo creo que también esta resolución, además del impacto en el contenido, también ha abierto la puerta un poquito como a democratizar el uso de estas figuras que a veces parecen tan lejanas de la sociedad como puede ser el amparo, precisamente para impugnar, para decir que no está bien, o que desde la ciudadanía se considera que no está bien que se mantengan este tipo de legislaciones. Entonces yo lo dejo hasta aquí para el siguiente bloque, pero en esas estamos con esta resolución tan importante de la Corte. Muchas gracias. Sí, justo, bueno, pues me parece que como decías hace un momento, ¿no? O sea, no es la única, ya vienen, digamos, conformándose los precedentes para llegar justamente a este pronunciamiento, pero es un pronunciamiento fundamental porque justo como decía Brenda, ¿no? Representa un cambio en la idea, en la narrativa con respecto al aborto. Vamos a hacer un corte, estamos en Espacio Diverso, estamos hablando sobre aborto, no le cambien porque vamos a entrar a hablar sobre temas súper interesantes. Ahorita nos vemos. Bueno, pues estamos de vuelta en Espacio Diverso y estamos hablando de aborto. Y justo nos quedamos platicando sobre la acción de inconstitucionalidad 148 del 2017, que fue fallada el 7 de septiembre del 2021. En esa acción de inconstitucionalidad, el Pleno de la Corte, por unanimidad, dijo que la punibilidad del aborto es un impacto frontal y directo contra la libertad reproductiva de la mujer y de las personas con capacidad de gestar para decidir ser o no ser madres. Y además dijo que la vía punitiva no concilia el derecho a decidir con la finalidad de proteger la vida del embrión.
Estas son algunas de las palabras que podemos encontrar en esta sentencia, que además ya fue publicada en el Diario Oficial de la Federación de manera muy rápida, porque la verdad es que generalmente estos engroses se tardan mucho más tiempo. Esto ya tiene más de un mes que fue publicado y la verdad es que es una sentencia muy importante en esos términos. Y en esos términos me parece que hablar, digamos, sobre cómo ahora las organizaciones y sobre todo las organizaciones que se dedican al litigio estratégico, pues qué herramientas tienen para impulsar esto y los obstáculos que se encuentran con el tema del aborto. Voy a regresar un momento contigo, Rebeca, porque me interesa mucho el tema justo de el amparo frente al aborto. Cómo el amparo y la técnica de amparo se convierten en un obstáculo real para poder exigir el acceso a este derecho o en su caso la reparación por la negativa en el acceso a este derecho. ¿Y qué ha hecho Gire justo para romper esta barrera? Porque realmente nuestro juicio de garantías pues no está siendo garantista en este aspecto en específico del aborto. Sí, desde Gire ya llevamos varios años con esta estrategia de usar precisamente el juicio de garantías, el juicio de amparo para avanzar en términos del acceso a servicios de aborto legal y seguro. Y bueno, ahora con esta sentencia de la Corte también para impugnar este tipo de legislaciones como la que existen en la mayor parte del país. Y bueno, ahí contar un poquito pues la historia. Nosotras empezamos precisamente con casos de negativa de aborto por violación y en un principio lo que nos pasaba es que a la hora de presentar el juicio de garantías pues solía operar el sobreseimiento. ¿Qué quiere decir esto del sobreseimiento? Pues que se desechaba el juicio por cuestiones de forma y muy específicamente porque nos decían, bueno, pero ya pasaron meses, entonces interrumpió, si ya interrumpió, pues ya no hay materia, o si no interrumpió, pues ya pasó el plazo de un embarazo a término y entonces pues ya no hay materia. Y pues ahí a punta de amparos, a punta de insistir y de insistir, logramos que en 2018 la Suprema Corte de Justicia resolviera los primeros amparos en revisión, ejerciendo su facultad de atracción con dos casos. Uno, el primero en el estado de Morelos, de una joven menor de edad que había sido víctima de una agresión sexual y por este hecho había quedado embarazada, no deseaba continuar con el embarazo, se presentó ante los servicios de salud de Morelos y se le negó el acceso a estos servicios a pesar de ser una causal legal. Esto que ya comentaba también Brenda, a pesar de estar ahí no se dio la garantía. Y en ese sentido, la Corte, en aquel momento la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, resolvió precisamente que había habido una violación a los derechos humanos. También ahí, desde una interpretación, desde nuestro punto de vista garantista, utilizaron el juicio de amparo precisamente para señalar que había lugar a medidas de reparación integral por violación a los derechos humanos. Entonces ahí se pudo hacer, se pudieron poner cumplir con una serie de medidas de reparación integral. Después, unos días, apenas después de esta resolución de la segunda sala, también la segunda sala resolvió un amparo que acompañamos desde Gire, en este caso de una joven mayor de edad en Oaxaca, en donde había accedido a los servicios, de igual manera había sido un embarazo producto de una violación sexual, y ahí el caso en los hechos era un poquito diferente porque lo que decían los servicios de salud estatales en Oaxaca es que no daban el servicio del aborto, no porque no quisieran, no porque hubiera una protección de la vida desde el momento de la concepción, sino porque el hospital estaba en huelga. Entonces ahí fue también interesante ver cómo abordó la Suprema Corte de Justicia en términos de este reconocimiento que ya está en la legislación y en la normativa de que el aborto producto de una agresión sexual es un servicio esencial de salud y que no había lugar a que por una cuestión como podía ser una huelga en los servicios de salud no se garantizara el ejercicio de este derecho. De igual manera, pues ahí aplicaron
este tema de la reparación integral. Y después, un año después, la primera sala, ahora en este caso, también resolvió un amparo que Gira acompañó, pero ahora desde el punto de vista de la causal salud. Y ahí precisamente me parece muy importante retomar el análisis que hizo la primera sala en términos de qué efecto se le iba a dar al amparo, porque también se trataba de un embarazo que ya había sido interrumpido en su momento. Y el tema ahí, cómo utilizar el tema de la aplicación del derecho penal en su caso o no, cómo interpretar la Ley General de Salud. Ahí la Corte, la primera sala, lo que dijo fue, en este caso en específico no hubo una aplicación del Código Penal Federal porque era una cuestión que tenía que ver con el ISSSTE y entonces era la norma aplicable, porque pues no había la persecución de un delito, pero sin embargo en el Código Penal Federal no existe la causal salud actualmente incluso. Y entonces ahí la Corte lo que hizo fue, a ver, yo me voy a separar del derecho penal y me voy a centrar en el ejercicio y en la garantía del derecho a la salud. Y si el aborto, en un caso en donde la salud de la persona gestante, en este caso de una mujer, está en peligro, si hay una obligación por parte del Estado, y ahí lo que resolvió la Corte haciendo una síntesis muy breve y que no llega al fondo del asunto porque es muy rico ese amparo y les invito a revisar el engrose, es que aunque en la Ley General de Salud no se hable específicamente del procedimiento de aborto, es un procedimiento que está amparado por la Ley de Salud y mucho más está amparado por la protección al derecho a la salud. Y ahí también la Corte retoma el concepto de salud que tiene que ver no únicamente con la ausencia de una afectación física, sino como en este entendido de que es un estado de bienestar tanto físico, emocional y social. Y entonces ahí la Corte fue muy clara al decir que el derecho a la salud ampara por lo menos el acceso a los servicios de aborto cuando la salud de la mujer o de la persona con capacidad de gestar esté en riesgo, no que haya una afectación directa. Entonces, a partir de ahí, con estos casos que desde Gira hemos tenido la oportunidad de acompañar, pues hemos avanzado un poco. Hay que decir también que los obstáculos de procedimiento, los obstáculos formales del juicio de amparo no han hecho siempre sencillo esto, pero también creo que es importante pues reconocer cómo la Corte ha avanzado en estos precedentes en términos de abrir un poquito más la puerta a través del amparo al acceso a los servicios de aborto legal y seguro. Gracias, Rebeca, por ese panorama de los amparos. No, es muy importante justamente para montarnos en donde estamos y sobre todo eso, bueno, pues ya tenemos esas decisiones, tenemos esos criterios, pero eso, ¿cómo se traduce ya en la realidad? Y con eso me gustaría irme contigo, Brenda. Digamos, tenemos los amparos, tenemos la acción de inconstitucionalidad, y nos decías hace un momento, ya es, o sea, ese pronunciamiento, digamos, desde lo social por parte de la Corte mexicana, pues resulta importante. Pero seguimos teniendo estas narrativas que criminalizan a las mujeres que abortan. ¿Cómo afecta la penalización del aborto y de manera específica a las mujeres que viven en contextos de violencia o de marginación económica y otros obstáculos para acceder a sus derechos sexuales y reproductivos? Bueno, no sé si lo que voy a decir es como muy como básico, pero pues estamos en un país muy desigual, ¿no? Es un país sumamente desigual en el que la falta de recursos económicos siempre va de la mano con la negación de derechos básicos, como son el derecho a la educación, el derecho a la salud o a una vida digna. Entonces, las personas primero necesitan resolver como estas cosas primordiales. Esa es la prioridad de la mayoría como de las mujeres que viven en un contexto como de marginación. Y esto crea el clima perfecto para que existan injusticias y estas personas no cuenten con la información suficiente para acceder a servicios de aborto seguro. A pesar de que, como habíamos mencionado, en teoría, por ejemplo, incluso antes como de este fallo, ya era legal para las mujeres que sufrían violencia sexual como acceder al servicio de aborto seguro, pues esto no lo tenían como incluso era de manera gratuita, ¿no? Pero esto no está como claro y aparte, pues para poder conocer y exigir los derechos que tenemos, pues antes tienen que estar resueltos los temas de supervivencia, ¿no? Que en muchos estados y en muchos casos no está resuelto.
Entonces también nosotras por eso todo el tiempo estamos diciendo que criminalizar el aborto es una forma de criminalizar a las personas pobres, porque sabemos también que quienes cuentan con recursos como para pagar los procedimientos los pueden pagar de una manera segura en su propio lugar de origen o pueden viajar a la Ciudad de México para acceder a ellos, pero las mujeres que no cuentan con esos recursos pues tienen que hacerlo en condiciones inseguras algunas veces o tienen que acudir con médicos que les cobran sumas exorbitantes y que no pueden pagar y pues quedan o sea, las personas que no tienen estos recursos al final quedan excluidas de leyes que ya están ahí y que están como en funcionamiento en teoría, pero que en realidad no están llegando como a ciertos sectores de la población. Igual sabemos que el acompañamiento de colectivas ha como ahí creado como una especie de como que ha ayudado a algunas de estas mujeres a saltar estas brechas o estas barreras de acceso, pero pues nosotras lo que pensamos es que tendría que ser el Estado, porque el Estado tiene toda la infraestructura, tiene todo el dinero, todos los mecanismos para poder garantizar este derecho a la salud de todas las personas, incluyendo el aborto seguro, sin importar como cuál sea su estatus económico. Claro, Aide, ¿consideras que estas decisiones, como ha sucedido en otros países y concretamente sabemos que en Estados Unidos se ha documentado esta contranarrativa o lo que han llamado el backlash, ¿no? Por las decisiones. ¿Hay una contranarrativa más fuerte ahora en contra del aborto? ¿Cómo lo ven ustedes desde católicas? O sea, se ha exacerbado o se ha radicalizado, no sé si utilizar esa palabra porque es muy, muy, muy fuerte, digamos, pero de pronto cuando se avanza en los derechos, pues la contramarea, la contranarrativa, pues es muchísimo más fuerte, ¿no? Y en ese sentido, pues ¿cómo lo perciben ustedes desde católicas? Porque pues es verdad que parte de la gran resistencia para reconocer y garantizar el derecho al aborto pues pasa por una cuestión religiosa. Tu micrófono. Sí. Bueno, pues yo creo que en principio sí quiero reconocer como este argumento que ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los últimos fallos. O sea, creo que eso ha ayudado mucho. Ya Rebeca nos hizo una amplia explicación de lo que ha significado. Me parece muy importante porque son estos referentes que necesitamos, ¿no? Estos referentes que necesitamos para seguir trabajando justamente en el cambio social, ¿no? En el cambio social, cultural, en cómo también se contribuye a la despenalización social del aborto, que me parece muy importante. Y lo que ha dicho la Suprema Corte es un elemento muy importante, porque lo que también decimos es que ha usado argumentos que por muchos años las feministas en la narrativa de no criminalizar el aborto, de posicionarlo como un derecho, la Suprema Corte lo ha hecho muy bien. Entonces, ahí me parece que hay un punto importante. Creo que hay una lucha histórica, ¿no? De cómo hay un debate con que el aborto es un asunto de salud pública, de derechos humanos, de democracia y de justicia social. Y también hay otra parte de una narrativa que lo lleva a otro lugar, que me parece ha sido siempre el debate, ¿no? El debate moral, el debate religioso, y que justamente nosotras desde la lucha por el derecho al aborto queremos colocarlo y ponerlo en que es un derecho garantizado, es un derecho que tenemos que trabajar más, porque además efectivamente no solamente es suficiente con cambiar la norma, con cambiar las leyes, con cambiar, digamos, con hacer procedimientos, etcétera, sino también cómo también las mujeres se hacen sujetas de este derecho, ¿no? Y aquí hay un asunto que nos planteaba también Brenda y nos decía Rebeca en términos de lo que implica de que hay un sector de la población que me parece que es el mayoritario, que es
el más vulnerable, el que está en una situación de pobreza, donde no llegan los servicios, no llega la información, y que también yo creo que hace falta desde la parte estatal, ¿no? Que se contribuya a garantizar esto, y lo han dicho también las leyes que se han aprobado, donde no solamente es un cambio legal en el marco jurídico, sino también tiene que ver con que no se hacen campañas de difusión, ¿no? O sea, creo que también ahí nos hace falta mucha difusión, que las mujeres sepan que tienen un derecho y que pueden ejercerlo, ¿no? Y que pueden ir a demandar un derecho con todo lo que garantiza el ejercicio pleno de los derechos. Y creo que ahí hay una parte que nos parece importante. Las organizaciones hemos hecho mucho trabajo. A mí me parece que esto que hace el Fondo María de cómo acompaña a las mujeres para el acceso al aborto, cómo Católicas tiene herramientas educativas, cómo GIRE hace un trabajo desde el marco jurídico. O sea, creo que en términos de la armonización que desde la lucha feminista hemos creado para que sigamos, digamos, generando esta posibilidad de ganar derechos cada vez más, creo que eso, el compromiso lo tenemos y lo ponemos siempre al servicio. Creo que aquí hay otra parte que nos parece que le toca al Estado, ¿no? También una parte importante, ¿no? Que tenemos que seguir dialogando de alguna manera para que esto se dé. Necesitamos mucha información, muchas campañas, necesitamos acceso a los servicios, y creo que ahí hay muchos retos también, ¿no? Y me parece que sí, un trabajo importante es el seguir cambiando la narrativa, quitar el estigma del aborto, esto de sí cada vez posicionar la descriminalización del aborto y de las mujeres que quieran acudir a este derecho de interrupción legal del embarazo. Muchas gracias, Aide. Y sí, justo, ¿no? Yo creo que el tema de la información es fundamental y de pronto, pues como que queda un poco ausente o mucho ausente, y sobre todo por la carga negativa que conlleva el tema, ¿no? Hablar de aborto de pronto y hacer una campaña informativa del aborto, pues pareciera que en términos de quienes se oponen a esto, quienes son pro aborto clandestino, lo que dirían es, claro, desde el Estado se está promoviendo el aborto, ¿no? Y no, en realidad lo que se está haciendo es informando acerca de cómo puedes acceder a un derecho, y cada quien decide si accede o no accede, ¿no? Y de acuerdo con sus propias creencias y con sus propios valores morales, ¿no? No hay ninguna imposición desde el Estado con respecto a esta cuestión, y eso es importante subrayarlo, porque de pronto es parte de la discusión y es parte de la estigmatización, y me parece que no pasa por ahí. Vamos a hacer una pausa, estamos en Espacio Diverso, estamos hablando sobre aborto, no le cambien para escuchar el último bloque en donde vamos a hablar sobre el cambio cultural. Ahorita nos vemos. Bien, pues estamos de vuelta a la última parte de este Espacio Diverso, que estamos hablando sobre aborto, y pues ya hicimos un recorrido muy interesante sobre algunas de las decisiones en este sentido de la Suprema Corte y cómo esto ha impactado en las narrativas y cómo estamos avanzando justamente en términos de la garantía al derecho a la libre reproducción de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar. Esto ha sido algo muy importante, me parece, el reconocimiento desde el Pleno de la Corte que es un derecho no solamente de las mujeres, sino también de las personas con capacidad de gestar. Y esto a mí me parece que es muy importante decirlo y subrayarlo, porque no implica el desconocer que se trata de un derecho de las mujeres. Al contrario, se implica además reconocer que existen personas que no se identifican como mujeres, pero que tienen la capacidad de gestar y que por lo tanto su derecho al aborto y en general sus derechos reproductivos y sexuales pues también tienen que estar garantizados en los mismos términos. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que también este discurso desde la Corte, pues es
es incluyente, es respetuoso de la diversidad, es respetuoso de las identidades y creo que había que decirlo, ¿no? A mí me gustaría que en este último bloque nos enfocáramos en, pues, qué hace falta para realmente impulsar este cambio cultural y legal, porque bueno, pues la batalla, y lo digo en términos de estrategia militar, porque de pronto así se antoja, ¿no, Rebeca? ¿Cómo le hacemos para quebrar en las 32 entidades del país el sistema punitivo en contra del aborto? ¿Qué hacemos, Rebeca? No, totalmente. Es una batalla de largo aliento. Y hay que verlo también así. Yo creo que está muy claro que el tema del aborto voluntario tiene que salir de los códigos penales. O sea, si estamos en un estado realmente democrático, si nos tomamos en serio el derecho penal de un estado democrático, tenemos que sacar de los códigos penales el aborto voluntario. Ahí también hay que verlo, cuál es la manera más estratégica. Yo creo que en este sentido, utilizar la argumentación que se dio por el Pleno de la Corte, seguir impulsando en los estados iniciativas para que se reformen los códigos penales. Pero yo creo que aquí algo que eso ha sido un trabajo que se ha venido haciendo desde hace muchísimo tiempo, pero yo retomo lo que ya también Aide y Brenda decían en términos del cambio cultural y de la despenalización social. Creo que lo que hemos vivido en Ciudad de México en estos últimos 15 años, con este cambio que se dio a partir de lo legal y que también ha tenido implicaciones en lo cultural y en lo social en términos de verlo como un derecho, no es que vaya una cosa antes y otra cosa después, creo que hay que empujar, tenemos que seguir impulsando espacios como espacios en las calles, en las redes sociales, en las charlas de sobremesa con nuestras familias, precisamente para hablar de este tema que ha sido durante muchos años tabú, pero que lo hemos vivido en todas las generaciones, en distintos estratos sociales, y que hay que hacernos cargo también de las desigualdades, esto que también ya se señalaba. Las mujeres, las personas que tienen la información, los recursos económicos, las redes de apoyo pueden acceder a abortos seguros independientemente de la legalidad. Y esto no es justo en un país en donde hay todas estas desigualdades, en donde también se castiga, por supuesto, la pobreza con el tema punitivo, pero también se castiga desde otras formas el pertenecer a ciertas etnias, el no tener, el hablar cierto idioma en términos de las decisiones reproductivas, que no únicamente van en términos de no continuar con un embarazo, sino continuar con embarazos deseados. Y ahí hay un montón de obstáculos en términos de violencia obstétrica, de muerte materna. Entonces, me parece que es muy importante que desde lo social estemos hablando abiertamente del aborto, que estemos hablando abiertamente de que las maternidades deben de ser deseadas, o sea, y que el Estado ponga todas estas condiciones. Y yo creo que lo que se ha venido haciendo en las calles con la marea verde, con el pañuelo verde, ha sido muy potente, es muy importante. Entonces hay que mantenerlo ahí. Tuvimos una prueba gigante con la pandemia en estos 2 años y se ha avanzado. Entonces yo creo que ahí hay que reconocer también la potencia de los movimientos feministas, y en este tema en específico de la exigencia del aborto legal, seguro y gratuito para todo el país, para todas las mexicanas, para todas las mujeres y personas con capacidad que vivimos aquí en México, seguirlo exigiendo desde las calles, seguirlo exigiendo en los congresos, seguirlo exigiendo en las cortes. Hay estrategias y detalles que cada quien ya desde sus trincheras iremos aplicando, pero en términos generales me parece que es fundamental que siga estando en la agenda pública este tema y que lo estemos discutiendo y volviendo a discutir. Gracias, Rebeca. Brenda, me voy rápido contigo, que ya el tiempo apremia. ¿Cómo lo ven desde Fondo María? ¿Qué cambios culturales se requieren? ¿Qué hace falta para impulsar más bien el cambio cultural? Pues igual un poco como dice Rebeca, celebrar un poco lo de la marea verde, que se llevó el aborto a las calles, que se está hablando que las mujeres en muchos espacios lo estamos retomando, pero también como a un nivel mucho más general pensar en hablar de aborto de una manera como
muy luminosa desde un montón de otros espacios, ¿no? Y también checar cómo son las narrativas que nosotros estamos compartiendo, produciendo. En ese caso, por ejemplo, celebramos un programa como este en el que está como el aborto en el centro y se está hablando de esto abiertamente, pero también a nosotras nos parece que hace falta hablar, por ejemplo, de cuando son más abortos en una sola mujer, ¿no? O sea, como que ahí hay un estigma muy fuerte y que es lo que tenemos como que empezar también a hablar, como que las mujeres no solo abortan una vez, que se pueden abortar varias veces y todas las razones son válidas y todas las razones son igual de importantes. Y por otro lado también mencionar un poco el tema de Colombia y las 24 semanas, porque también hay mucho estigma, o al menos la Ciudad de México fue el referente por muchos años sobre las semanas en las que era como permitido acceder al servicio, y ojalá a partir como de Colombia y las 24 semanas empecemos a pensar en el acceso al aborto como algo mucho más amplio, en el que también existen abortos en otros trimestres, en otras semanas, y también son válidos y tienen algunas características que también es importante conocerlas y que es importante como saber que están ahí y que son necesarias y que el Estado también debe garantizar como ese acceso. Sobre todo esas. Muchas gracias, Brenda. Pues me voy contigo, Aide. ¿Qué hace falta? ¿Qué acciones necesitamos impulsar? Pues yo creo que hacen falta muchas cosas. Sin embargo, creo que lo que hemos hecho se ha hecho bien, lo que se sigue haciendo. Y una de las cosas importantes que coincido con lo que dicen mis colegas es que apropiarnos de los espacios públicos. Creo que eso es lo mejor, digamos, en términos de cómo posicionamos el tema del aborto sin estigma, sin tabú y hablándolo y poniéndolo en el centro de los derechos humanos, de los derechos sexuales y reproductivos, sin discriminación y que desde ahí empecemos a posicionarlo. Me parece que también creo que el marco legal nos ayuda muchísimo, ¿no? Ya los principios democráticos y de laicidad que tenemos también establecidos, que también están muy fuertemente posicionados en la Constitución y en las leyes, creo que también esa es una herramienta importante que nos hace falta. Tenemos que construir narrativas que nos lleven a ese lugar donde hay gente que de repente no está ni en contra y tampoco se siente tan a favor. Y creo que ahí hay un público que sí me parece muy importante, al que tenemos que hablarle muchísimo. Qué bueno que coincido que este espacio es muy importante para eso. Creo que hablar del aborto desde una perspectiva de derechos me parece súper importante y creo que ahí vamos, digamos. Son muchos los retos, como siempre ganamos, pero también tenemos que trabajar más, pero también siempre hay quienes se oponen, etcétera. Pero finalmente creo que lo que se ha ganado en estos últimos tiempos, o sea, para mí la sorpresa de que en menos de 2 años tengamos 8 estados ya despenalizados y que vamos por más, de verdad que es una buena noticia y que justamente también por ahí vamos avanzando en el cambio cultural, ¿no? Nos falta mucho, pero creo que cuando ya las mujeres en cada estado sienten que es un derecho, están gozando de alguna manera de algunos servicios, tienen la posibilidad de hablarlo abiertamente, tienen como esa cuestión que nos hace sujetas de derechos, ciudadanas plenas. O sea, creo que vamos avanzando en ese sentido y yo creo que es parte del cambio y que pues vamos a ir por ese camino y a mí me da mucho gusto que estemos aquí celebrando también esas cosas. Sí, muchas gracias. La verdad es que la marea verde, no solo en México en general, la Argentina, digo que bueno, pues es la que realmente inicia con esta propuesta de la marea verde del pañuelo. Y a mí algo que me impresiona es que vemos a las chicas, ¿no? Como dicen allá, las pibas, ¿no? Y entonces, justo eso nos coloca ya en una construcción distinta, en donde son las chicas las que están impulsando esta lucha, y a mí eso me parece fundamental. Antes de cerrar el programa, quiero regresar con Brenda para el tema del acompañamiento. ¿Cómo Fondo María acompaña a las mujeres y a las personas con capacidad de gestar para abortar?
pues nosotras apoyamos a las mujeres y a las personas gestantes de la forma en la que ellas lo necesiten, porque a veces es muy variado. A veces necesitan solamente información, a veces necesitan viajar a la Ciudad de México, necesitan, o sea, como que es muy amplia las necesidades que puedan tener y nosotras intentamos como cubrir las que sea que tengan. En cuestión del acompañamiento, a veces son como muy técnicas, como que necesitan a alguien que esté en la clínica con ellas o que les explique cómo es el procedimiento y que estén ahí cuando termine el procedimiento para acompañarlas fuera y así. Eso es también lo que hacemos y pues lo pensamos más como, no como un servicio que ofrecemos, sino como un derecho que tenemos como todas las mujeres a tener como no solo abortos seguros y gratuitos o seguros y legales, sino también como abortos que puedan ser una experiencia positiva en la vida de las mujeres y que puedan al final del día como quedar tranquilas como con su decisión y pues eso, apoyamos de muchas formas, tenemos una línea telefónica, una página de internet en la que si alguien necesita apoyo puede entrar a solicitarlo. ¿Cuál es el número y la página? Sí, permíteme tantito. Ay, perdóname. No te preocupes. Ya te puse prietos. No. Pero es importante. Sí, claro. El número de todo México es 800-8327-311. Y también de la Ciudad de México y área metropolitana es 5552-435054 y estamos de lunes a jueves de 10 a 4, pero también está la página www.fondomaria.org, /apoyo, y ahí pueden escribirnos en cualquier momento y nosotras ya nos pondremos en contacto más adelante. Muchas gracias. Rebeca, ¿algún contacto que quisieras compartir para algún acompañamiento legal? Claro que sí, estamos en nuestras redes sociales, en Facebook como Grupo de Información en Reproducción Elegida, en Twitter y en Instagram como Gire. También pueden entrar a nuestra página de internet que es www.gire.org.mx, comunicarse por todas estas vías y bueno, que sepan si necesitan algún tipo de acompañamiento legal que nosotras podemos acompañarlas. Gracias. Aide. Tumic. Sí, también decir que Católicas por el Derecho a Decidir damos acompañamiento espiritual para las mujeres y personas gestantes que lo necesiten, ¿no? Entonces, y nuestras redes sociales y la página web es catolicamexico.org. Muchas gracias. Es muy importante compartir justamente los datos de sus organizaciones, porque, bueno, pues precisamente lo que decíamos hace un momento, ¿no? Nos hace falta la información, el acceso a la información y el trabajo que hacen las tres organizaciones, Fondo María, Católicas por el Derecho a Decidir y Gire, es importantísimo. La verdad es que la cantidad de información y de datos que nos están compartiendo, los informes que tiene Gire, por ejemplo, no los he mencionado, pero tiene informes importantísimos en términos legales y de política pública sobre cómo vamos avanzando en estos términos y pues el trabajo que hace Fondo María, por supuesto, con todas las mujeres y con las personas con capacidad de gestar o gestantes, pues es fundamental justamente para la garantía de los derechos reproductivos en nuestro país. Y en ese sentido, pues yo les agradezco muchísimo que hayan estado en este programa el día de hoy. Esperemos que pronto podamos tener un programa para celebrar más estados o más amparos y ir rompiendo esa barrera que todavía tenemos de prejuicios con respecto al aborto, porque yo creo que hay que llamarlo con su nombre, aborto. De pronto nos dio por hablar de la interrupción legal del embarazo, que, bueno, pues un poco se antojaba como un eufemismo, un poco para no decir la palabra, porque aborto de pronto tiene un peso negativo. Hay que quitárselo, porque abortar es un derecho, ser madre es un derecho, y ejercerlo es un derecho de todas las personas y pues eso es lo que hay que reconocer y eso es lo que hay que avanzar y en la narrativa sobre la que hay que trabajar, que todavía nos queda un montón por delante. Pues Rebeca, Brenda y Aide, les agradezco muchísimo haber estado en Espacio Diverso. Espero que pronto nos podamos volver a ver para seguir discutiendo, hablando sobre este tema. Y pues yo les agradezco mucho a quienes nos hayan acompañado en esta emisión del día de hoy y pues nos vemos a la próxima.